tardes, todos. Iniciamos la clase número 13 de la diplomatura. La verdad que hoy es, aparte de un honor, una gran satisfacción que hayan venido dos amigos, dos excelentes autores, dos tremendos juristas, como son Silvina Langone. Bueno, es un parecido. No, está bien la Fiscal de juicio de acá del Departamento de Justicia de La Plata, y el doctor Carlos Bruni, hoy en el ejercicio profesional, pero ex juez del Tribunal Oral, del Tribunal número 4 también del Departamento Judicial de La Plata. Bueno, hoy entramos a la etapa de juicio, van a hablar del artículo 338, las recusaciones, procedimiento de prueba, instrucción suplementaria. Así que sin más, los dejo con los doctores, no sé cuál de los dos va a empezar. Claro. Sí, bueno. Soy más audaz, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un tema que se ha convertido últimamente en la vedette del procedimiento penal. Que es el artículo 328 que tanto tiempo lo olvidamos y tampoco lo utilizamos, y recién ahora, bueno, a fuerza de golpes y golpes y retrasos, le estamos dando una importancia que realmente trasluce el procedimiento. El grave problema siempre han sido, en todos los casos, los juicios orales, las fechas de concreción de los juicios orales. Las agendas se habían atascado, se retrasaba la regulación, acompañaba también la circunstancia de que, si bien éramos pocos tribunales, también había pocos fiscales, y era difícil concretar el juicio oral porque a veces los fiscales o estaban subrogando en otra fiscalía o se superponían con otros juicios orales. Entonces combinar el defensor con el fiscal y con el tribunal la fecha de un juicio oral era bastante complicada. Después se creó una oficina que era la que administraba las fechas de los juicios orales, la SIGA. Bueno, pensamos que eso iba a solucionar este problema, pero no era posible. Seguía ocurriendo el problema de que los fiscales eran pocos, algunas fiscalías habían quedado vacantes, y entonces la SIGA, si bien tenía buena intención, realmente no podía concretar el objetivo que tenía, que era organizar la agenda de juicios de todos los tribunales y de todos los jueces correccionales también. Así que bueno, el 338 pasaba en realidad como un acto procesal que al final terminaba retrasándonos todo. Después van a ver que allá por el año 2017 empiezan a aparecer unas pruebas pilotos que se hicieron en departamentos judiciales chicos, y después fue tal el éxito que se desparramaron por todos los departamentos judiciales, y hoy van a ver que es la llave que nos permite hablar con un poco más de tranquilidad en cuanto a la concreción de los juicios orales, gracias a estas pequeñas reformas que se le hicieron al 338. En definitiva, el 338 es digamos, el puente entre la etapa de la investigación y la etapa de juicio. Es un puente que antes lo transitábamos más rápidamente y sin darle tanta importancia, y hoy nos damos cuenta qué picardía el tiempo que perdimos en pasarlo tan rápido y no utilizarlo como lo podemos utilizar ahora. Pero bueno, esta nueva etapa que se inicia del proceso, de la investigación al juicio oral, esta etapa preparatoria del juicio oral, va a ver como ayuda a que todos aquellos problemas de los que charlábamos hace un ratito se fueran amenguando. Hoy el 338 es una llave fundamental para todos los tribunales, no solo de La Plata, de toda la provincia. Imagínense si en La Plata teníamos problemas, los problemas que había en La Matanza, en Morón, en Lomas. Este, Van a ver cómo este 338 ayuda mucho a saltear todos esos bajones procesales que había, ese retraso procesal que había, y cómo nos va a permitir tener un instrumento más
que nos va a ayudar a acercar más la fecha de los juicios orales. Recuerden siempre que si vemos el código, en realidad el juicio oral no puede tardar más de 6 meses en concretarse en un órgano de juicio, sea individual o sea de tribunal. En realidad había un plazo perentorio que era de 6 meses y en caso de que esos 6 meses pasaran sin que se concretara la fecha del juicio, perdíamos la competencia. Y la verdad, recontrapasábamos ese plazo. Podía, perdón, prorrogarse. Podía quiero prorrogarse decir, en tanto que en la instrucción suplementaria se hubiera ofrecido una prueba que obligara a estirarlo, pero en realidad el plazo era contundente, eran 6 meses. Y si no, el tribunal perdía la competencia. Fíjese qué grave era lo de fijar la fecha del juicio oral. Bueno, hoy por suerte ese problema se ha minimizado. No creo que se haya acabado, pero sí se ha minimizado bastante. Y todo esto por una experiencia piloto que, como les decía, ya por el año 2017, empezó a hacerse en 3 o 4 departamentos, creo que eran Mercedes, Dolores, Zárate, Brazo Largo y Quilmes, creo que era. Porque en realidad esto nació como una idea de un tribunal de Quilmes. Yo recuerdo haber ido a una charla que había dado uno de los integrantes, no recuerdo cuál de los tribunales era, del uso que ellos estaban haciendo de la audiencia preliminar, esa audiencia que no es obligatoria en el 338, pero ahora a raíz de esa experiencia piloto se ha tornado casi obligatoria. Bueno, en definitiva, y yendo ya concretamente a lo que es el 338, es la etapa justamente de proceso en el cual se une la investigación penal preparatoria con el juicio oral. En ese estado, y cuando arriba el expediente o la causa al tribunal o al juzgado correccional, de inmediato se integra el tribunal de 2 o 3 formas distintas. Bueno, obviamente no voy a sobreabundar, saben que los delitos que tengan penas de hasta 15 años se puede hacer con un solo juez del tribunal, y los que superen esa cifra y aquellos en los que haya involucrado como imputado a funcionarios públicos o cuando específicamente lo pide el defensor o el imputado, se constituye el tribunal completo. Y ahí empieza la nueva idea que se creó con esta experiencia piloto. Inmediatamente a la constitución del tribunal se le debía dar traslado a las partes para que evalúen la prueba, efectúen las recusaciones que tengan que hacer, y lo tercero, soliciten o no la audiencia preliminar. Hoy eso se ha modificado, esa audiencia preliminar, que antes era obligatoria solamente para los juicios por jurado y voluntario cuando era un juicio oral común. Hoy esa audiencia preliminar se hizo obligatoria. Allá por el año 2017 se había hecho una prueba piloto, en el 2018 se extendió a otros departamentos, un poco más, con más litigiosidad. Y ya en el 2020, prácticamente a partir de ese momento, sin que lo diga el código, esa audiencia ha hecho obligatoria. Pero más que obligatoria para los tribunales, era aprovechar los beneficios de esa audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque esa audiencia preliminar del 338, que debía, ahora sí, a raíz de una resolución de la Corte, creo que el 322, después de esa experiencia que se había hecho, la Corte, mm, reformando el Código de Procedimiento Penal, a esa audiencia la hizo obligatoria, es decir, el tribunal no solamente debe constituirse, sino que con la misma constitución del tribunal debe designarse esa audiencia preliminar. Y vean por qué esa audiencia es importante, porque esa es la audiencia en la cual el juez o los jueces, en el caso de los colegiados, invita a las partes no solamente a que ofrezcan la prueba, sino que también que hagan las estipulaciones probatorias, es decir, se pongan de acuerdo respecto a qué hecho no es necesario probar en el juicio, con lo cual
eso va a achicar mucho la grilla de testigos y la documentación a utilizar durante el proceso. En un proceso normal, con un hecho simple, entre los funcionarios policiales que intervinieron, los peritos, llegan fácil a 30 testigos. Wow. Entonces, desarrollar en una o dos jornadas un juicio con 30 testigos resultaba imposible, con lo cual las jornadas se estiraban a 6 o 7 días. Con el problema que también se iban iniciando otros procesos, es decir, el tribunal capaz que tenía 3 o 4 juicios orales iniciados. Ahora, en esta audiencia, el mismo tribunal tiene la facultad de participar en la supresión de pruebas que sean inútiles. En un homicidio, eh, ¿vamos a discutir que la víctima murió? No. Entonces, ¿para qué vamos a citar al que encontró el cadáver, al que hizo la autopsia, al que hizo la pericia balística? Si en realidad lo que estamos discutiendo es la autoría del hecho. El hecho se concretaba, la muerte está. Entonces, todos esos testigos, el tribunal puede empujar a las partes para que se pongan de acuerdo, hagan estipulaciones probatorias de este tipo, y nos evitamos esas 6 o 7 jornadas que antes tenía un homicidio simple. Entonces, hoy esa audiencia, entre otras cosas, colabora para que los tribunales tengan agendas más despejadas, y puedan concretar mayor cantidad de juicios orales. Con lo cual, el grave problema que era el detenido, el imputado detenido, era un problema gravísimo con gente que estaba 3 y 4 años para saber cuál iba a ser su destino final, o su pena final, o su situación procesal final. Bueno, hoy en esa audiencia todos los puntos que antes debía ofrecer la parte o solicitar una audiencia preliminar, ahora se hacen todos en una audiencia cuasi obligatoria. Es decir, la Corte parece que tomó facultades legislativas y para bien, y lo de obligatoria esa audiencia en la primera intervención que tenga el tribunal. Es decir, no solamente se constituye el tribunal, sino que también designa la fecha de esa audiencia preliminar. Bueno, en esa audiencia se debaten los puntos que antes eran ofrecidos por las partes cuando se recorría el tratado. Es decir, ahí tienen que hacer las recusaciones, tienen que ofrecer la prueba, tienen que solicitar, si es necesario, que generalmente se hace una instrucción suplementaria. A veces las fiscalías no tienen el tiempo necesario como para terminar por ejemplo, una pericia que es medio complicada, o que a su vez acarrea otras pericias que no tuvo tiempo para hacerlas. Entonces, ahí las partes tienen esa facultad en esa audiencia también de solicitar una instrucción suplementaria para completar el cuadro probatorio que van a utilizar durante el juicio. También en esa audiencia se puede establecer la unificación de causas, la unión y separación de juicios. Claro, o sea, 340 perdón que ahora interrumpa, pero por ejemplo sucede en aquellas causas que, bueno, sé que los próximos expositores van a abocarse en la próxima clase a hablar de juicio por jurado, pero ¿qué sucede? A veces tenemos una causa por homicidio en un juicio por jurado y se acumula una amenaza calificada. Entonces ahí hay que separar los hechos o las causas, los procesos. ¿Por qué motivo? Porque si viene el tiempo del homicidio, tiene un plazo de vigencia de acción más extenso, la amenaza prescribe a los 2 o 3 años, entonces pasa rápido. Por lo tanto, lo aconsejable es, en ese caso, la separación de juicios para evitar que se pierda la vigencia de la acción. Con el doctor tuvimos un caso donde hubo una separación de procesos y después hicimos el juicio por jurado por la causa del delito más grave. Ahí funciona, ¿no es cierto? En realidad lo aconsejable, por una cuestión de que no vaya un imputado con un antecedente condenatorio, es que los procesos se unifiquen. Pero teniendo en cuenta que ahora coexisten procesos ordinarios y el juicio por jurado, se pueden dar cuando hay delitos criminales y delitos correccionales imputados a a una misma persona. Y algo que voy a acotar respecto a lo que hoy decía el doctor,
que a veces como fiscales es difícil, y hablo por la experiencia vivida en este departamento judicial, donde hay fiscalía de instrucción y fiscalía de juicio, decidir a priori en un primer encuentro qué testigos podemos prescindir. Entonces, si bien lo ideal es poder determinar de la manera más veloz, por una cuestión de respeto a la celeridad procesal, si la causa va a tener que debatirse a través de testigos o es una cuestión netamente pericial, a veces es difícil determinar cuando uno hereda la causa que ya viene instruida por un fiscal diferente a uno, cuáles son los elementos, porque quizá el testigo, cuando empezó el hecho, se acordaba de determinadas cosas, y cuando llega el momento del juicio, en los juicios que son de proceso ordinario no tenemos problema porque podemos pedir la incorporación por lectura de un testimonio, pero en otros, en los de jurado, tenemos que saber qué recuerda y efectivamente qué vio o no vio para saber si ese testigo es relevante y útil y no hacer perder el tiempo al jurado ni al juez técnico. También en la audiencia se pueden realizar los planteos de incompetencia. O sea, no solamente la unión y separación de juicios que decía la doctora, sino también los planteos de competencia, las excepciones, en fin, no, gracias. Eh, Durante el curso de la instrucción penal preparatoria se producen actos que pueden ser cuestionados en cuanto a su validez constitucional o a la nulidad del acto. Entonces, esa audiencia también sirve para que si no se planteó con anterioridad, se plantean en la misma la validez constitucional de los actos y las nulidades que puedan haberse generado en la instrucción. Bueno, después la gran novedad en esta audiencia es que el mismo tribunal puede sugerir no recurrir a prueba que sea manifiestamente inconducente o superabundante o sobreabundante. Con lo cual, el listado general de planteos, de testigos y de pericias sencillamente se acorta muchísimo. Y eso da una ventaja invalorable para el desarrollo de un juicio oral. Bien, una vez hecha la audiencia en estas condiciones y hechos los planteos, el tribunal resuelve en la misma audiencia. Una cosa que me quiere decirle es que estas audiencias, la misma corte, cuando armó aquel programa piloto, tenía un nombre, aquel programa piloto era larguísimo, no sé si lo tengo por acá. Se llamaba Prueba Piloto para el Fortalecimiento y Optimización de las Funciones de la Audiencia Penal, prevista en el artículo 338 del Código de Procedimiento. Así era el título. Pero bueno, fue útil. Más allá de que nos cause gracia cómo se lo llamó, pero realmente fue eficaz. Fue una prueba que tuvo esta consecuencia. Entonces, para ustedes que van a ser abogados o que son abogados de la matrícula, el uso de esta audiencia no lo desaprovechen. Es decir, prepárense bien para esta audiencia porque en esta, como pueden ver, prácticamente se define el juicio. Después al juicio se va con muy poca prueba, si es que llega. Porque en esta audiencia misma, el mismo tribunal puede instar a que haga concreten una salida alternativa del juicio oral, con el beneficio temporal que significa para todos. Bien, lo que resuelve el tribunal en esta audiencia, antiguamente se le daba 5 días. Ahora entiendo yo que la resolución de todos estos planteos debe hacerse en la misma audiencia, con la ventaja de que la audiencia puede ser telemática también, es decir, no es necesario que estén las partes presentes. A partir de la pandemia se empezó a usar mucho ese tipo de resolución, es decir, a través de estos aparatitos, con lo cual ganábamos no solamente tiempo, sino que los traslados de los detenidos, acuérdense lo que fue la pandemia, ¿no? No se podían hacer o era dificultoso. Actualmente es dificultoso trasladar a un detenido para una audiencia. Entonces,
Estas formas telemáticas de resolver las audiencias nos han dado a todos una mano importantísima. Bien, lo que resuelve el tribunal, en esta audiencia, que antes tenía 5 días para resolverlo, ahora creo que lo hacen en 2 días. Tenía 5 días para hacerle, pero la novedad era que contra esa decisión del tribunal no había recurso alguno por la parte. Pero sí podían hacer reserva de los recursos, con lo cual después podían plantear el de apelación, el de casación, el extraordinario, en el plazo de 3 días, creo que si no me equivoco era. Bueno, ahora se resuelve todo en esta audiencia. Entonces se asencilló y se achicó el plazo temporal del proceso en años. Calculen ustedes, hasta que esta audiencia empezó a funcionar como tal, la estamos usando ahora, los juicios orales en La Plata no se fijaban antes de los 3 o 4 años después del traslado para que hagan las recusaciones y ofrezcan las pruebas. 3, 4 años. El diputado no sabía si iba a ser condenado, iba a ser absuelto, iba a ser condenado a 3 años, 4 años o a 15. Había una incertidumbre que gracias a esta audiencia que inventaron las soluciones estas de la Corte, han ayudado a achicar sensiblemente el plazo y achicar la incertidumbre. Bien, el mismo, como dije, no se puede recurrir, pero sí hacer reserva de los recursos en el plazo de 3 días, pero pasado ese plazo ya resulta irrecurrible, o sea, pierde todo derecho el peticionante a plantear recurso alguno. Y por último, también en esta audiencia el juez o los jueces tratarán de instar a la eliminación del juicio oral, es decir, va a tratar de incentivar a las partes para que lleguen a un acuerdo para una salida alternativa. Fíjense con la cantidad de salidas alternativas que hay hoy, es muy difícil que en una audiencia preliminar no se llegue a un acuerdo. Tanto el fiscal como el defensor más o menos llega a la audiencia ya conociendo el expediente, porque para llegar a esta audiencia hay que leerlo y hay que prepararse. Fíjense que antes a los jueces no se les permitía leer la causa, o sea, después tenía que llegar virgen a la electoral, no tenía que estar contaminado con todo lo que se había hecho durante la instrucción preparatoria. En cambio, esta audiencia ahora lo obliga necesariamente al juez a conocer el expediente, porque si no, no puede instar a una medida alternativa del juicio oral. Si él no conoce el expediente, tampoco puede saber si hay posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional entre las partes. Bueno, eso yo creo que es un avance importante, porque realmente llegar sin contaminación a un juicio oral tiene sus ventajas, pero creo que son más las desventajas que tiene. El juez, sin tomar parte por un decisorio, conoce el expediente, porque tiene que llegar a la audiencia conociéndolo, y obviamente va a llegar al juicio oral conociendo aquello que estudió para la audiencia preliminar. Entonces también el desarrollo del juicio oral se va a acelerar, porque en el mismo juicio oral no podemos admitir que 3 testigos vengan a decir que el imputado es una persona trabajadora y dedicada a su familia, con uno sobra. A veces lo ofrecían hasta media docena. No es necesario que un oficial de policía venga a decirnos que con otros 3 más estuvo en la zona donde se concretó el ilícito y recuerda que había un auto verde, otro blanco, que había un cuerpo caído, que había 2 árboles atrás. Con que lo diga uno es suficiente, pero la práctica ¿cuál era? Citar a todos los funcionarios policiales que habían intervenido en la confección de ese acta, con lo cual perdíamos jornadas y jornadas escuchando la misma canción. Bueno, una de las cuestiones a plantear en esa audiencia es la recusación de los jueces.
Eh, a ello nos pusimos de acuerdo con la doctora Langoni que la reparación es una bolilla que yo colgué, entonces la va a desarrollar ella. Pero bueno, es el momento ideal para plantear esa recuperación. Otra vez insisto en esta pedez del juicio que se tornó ahora la audiencia preliminar. Doctora. Bueno, gracias. Eh, Bueno, primero contenta que volvió un ratito a mi casa porque yo soy egresada, bueno, soy de la Facultad Católica, pero me matriculé acá en el año 1990, con 24 de mayo, soy una señora grande, y después en el año 98, el 3 de noviembre, entré al Poder Judicial como instructora judicial en el Departamento Judicial Quilmes. Es decir, que el código lo vine a hacer, ¿no? Recién empezó a ponerse en práctica y lo vimos nacer y vimos las marchas, las contramarchas, etcétera. Y esta cuestión que planteaba el doctor antes de entrar en la recusación, desde el punto de vista del fiscal, nosotros tenemos la obligación, además de manejarnos con objetividad y con legalidad, respetar los plazos. Si bien el juez de garantías es quien controla los plazos en la etapa de instrucción, también el fiscal, como tiene la obligación de impulsar el proceso, de llevar adelante la acción penal, lo ideal es no dejar que esa acción pierda vigencia. A raíz de la sanción de la ley 15.232, que ustedes hablaron de víctima, si no fue la clase pasada, fue la anterior, yo sigo el programa, no he podido venir porque estoy en laborales, pero sigo el programa. Nosotros entendemos que la principal deuda que tiene esa ley que se puso en vigencia en enero del 2021, si no me falla la memoria, creo que el 18 de enero, es el abogado de la víctima. ¿Por qué motivo? Es muy difícil, por más que bajemos al idioma más casero posible, hacer que la víctima comprenda el alcance total de lo que implica una salida alternativa. Y esta situación la planteamos la semana pasada cuando vino personal de una de las secretarías de corte que están trabajando en colaboración con el Comité Permanente de Seguimiento del fallo Berbisky 2. Por eso dicen, no debería suspenderse una audiencia de 338 que descomprime el sistema a través de la aplicación de una salida alternativa porque no tengo el consentimiento de la víctima. Entonces yo, que bueno, los que me conocen saben que no me caracterizo por callarme la boca, levanté la mano y dije, ¿cómo hacemos nosotros si la víctima, a través de esa ley, tiene nuevas facultades que deben ser respetadas, al igual que los derechos del imputado? Y además, teniendo en cuenta que cuando hablamos de una salida alternativa de juicio abreviado, el abogado de la víctima puede considerar que puede llegar a ampliar la acusación y tiene, de acuerdo a lo que dice la nueva redacción, hasta 30 días antes del debate o de la prórroga del debate, tiempo para presentarse como particular damnificado. Lo cual, si yo firmo un abreviado, más allá de que no es vinculante, está cercenando el derecho. Es decir, que la reforma no está concordada con todo el espíritu del cuerpo o con esta resolución que dictó la Corte, que la celebramos porque es cierto que descomprime el sistema, porque cuando uno mira una causa sabe automáticamente si va a pedir que se suspenda el plazo y se le dé una suspensión de juicio a prueba y ya hasta establece las condiciones designando, determinando cuáles son las reglas de conducta que va a ser de acuerdo al artículo 27 bis, el imputado, o si vamos a ir a una salida alternativa o en algunos casos si la víctima quiere una mediación. Entonces tenemos una variable de situaciones que a veces no permiten dar una salida en tiempo y forma.
A veces la víctima lo tiene que consultar con el abogado, a veces en un daños y perjuicios civil necesitan un abreviado en lo penal. En una época nosotros, aunque la pena tenía inhabilitación en forma conjunta, el Departamento Judicial de La Plata, en las lesiones culposas se han otorgado suspensiones de juicio a prueba. Ahora ha cambiado el criterio y no se otorga. Es decir, la única salida es o median o un sobreseimiento por reparación integral con posterior archivo o hacer un juicio abreviado con la pena de inhabilitación por el tiempo que diga el artículo 94 o el que se trate si es un 84. Entonces, nosotros vemos todas estas situaciones y además, más de una vez también nos pasa, sobre todo, si uno va a la audiencia 338, la idea es abreviar, pero cuando llegamos vemos que falta el resultado de una pericia o que debió haberse pedido tal cosa y pedir instrucción suplementaria. Está bien, la audiencia empieza a encaminar, ¿no es cierto?, la causa para llegar a una salida alternativa, pero hasta que no llega la pericia no sabemos tampoco qué vamos a poder eh, aplicar en cuanto a salida alternativa. Puede ser, por ejemplo, una pericia química en materia de estupefacientes. No, la sustancia de corte superior a la sustancia en pureza, entonces no tenemos las dosis umbrales que la ley requiere como nocivo para la salud pública, por lo tanto va a prosperar un sobreseimiento por atipicidad, porque el fiscal también lo tiene que pedir. Cuando el fiscal ve que no hay elementos, que no tiene elementos, debe pedirle el sobreseimiento, está dentro del principio de objetividad. El otro problema, ¿cuál es? Si no tenemos, es decir, no se pidió en la instancia de instrucción o se pidió y la Cámara también dice que no se alcanza el grado de certeza negativa y ante la duda, en vez de sobreseer, lo manda a debate. Y hay una aplicación en contrario del principio de la duda. Y más allá de que yo sea fiscal y no sea defensor, eso no puedo dejar de ver, porque después, cuando llego al juicio, la precariedad de los elementos que sirvieron para elevar la causa a juicio no sirve para fundar la autoría. Entonces termino retirando la acusación porque no tengo elementos que me permitan imputar la autoría del hecho. Una situación que debió quedar resuelta en la etapa de instrucción. No, pero de cualquier manera, aún no habiéndolo planteado en esta audiencia, porque la pericia no estaba concluida, no nos olvidemos que después el mismo artículo prevé otras audiencias que pueden ser solicitadas por el juez. En realidad, las audiencias ahora se han transformado en audiencias para resolver cualquier tipo de Sí, planteo. de múltiples propósitos, multipropósitos. Sí, pero hasta incluso el sobreseimiento. Exacto. Porque si realmente, como decía la doctora en el ejemplo que dio, la pericia que se hace sobre la sustancia da un porcentaje de corte más importante que la droga, bueno, en la misma audiencia se puede plantear ese sobreseimiento y resolverlo en la misma audiencia. Bien. Para todas las cosas que sirve esta audiencia. Exacto, y de la misma manera que la excusación y la recusación del 47, que ahora lo vamos a ver cada una de las causas, por una cuestión de la imparcialidad y la independencia de los jueces, permite al juez que se recuse o se excuse, y que sea recusado o se excuse, de la misma manera el fiscal tiene la misma obligación, porque debe ser objetivo, es decir, no puede continuar en una causa si hay un elemento subjetivo que no le va a permitir ser totalmente objetivo. Bien. En el artículo 47, en el código comentado por Herbel y Granillo Fernández, critican los autores en el comentario que se olvidaron de lo que uno le pregunta al testigo por las generales de la ley: la amistad, la enemistad, si es acreedor o es deudor. Yo entiendo que por una cuestión de técnica legislativa lo que no fue expresamente mencionado por el legislador está comprendido entre el artículo 13, cuando dice si mediar el inciso 13, perdón, de ese artículo, si mediar circunstancias que por su gravedad afecten su independencia e imparcialidad. Y realmente es muy difícil tener que intervenir
por el rol que, por ejemplo, el mío, que es acusar, o en el de los jueces, que es juzgar y determinar si corresponde una sentencia de condena, hacerlo respecto de un amigo. Y respecto de un enemigo, es un deber moral tener que excusarse porque también violenta moralmente, porque uno sabe que no está cumpliendo con su función, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice la ley, en forma independiente y en forma imparcial. El artículo fue criticado también porque la enumeración se entiende taxativa. Si bien tiene, para mí, esa taxatividad o ese taxativismo ha quedado, aparte derogado por la amplitud o vaguedad de ese inciso 13, cuando habla de cualquier circunstancia que por su gravedad pudiera, ¿no es cierto?, indicar al juzgador o en este caso al acusador que tiene que excusarse o ser recusado porque no va a ser o no va a cumplir su función como corresponde. El primero de los incisos habla si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencias sobre puntos a decidir. Esto en general sucede cuando hay dos imputados, no hay fecha de debate, porque si hay fecha de debate la Corte tiene dicho que debe acompañarse el acuerdo de juicio abreviado con copias y al juzgado que sigue por turno o por sorteo y conservar el juzgado o tribunal de origen la causa por el imputado que no fue, ¿no es cierto?, no quiso hacer un abreviado y quiso ir a debate. En este caso puede ser que un imputado estuviera rebelde, el caso del artículo que nos plantea, y el otro imputado abrevió y como no hay fecha de debate, el juez resolvió. Entonces, si el otro imputado cesa en la rebeldía, no puede intervenir el juzgado original porque ya entendió y conoció la causa. Debe recusarse y girarla a la Cámara para que sortee un nuevo tribunal. Y de la misma manera dice, si hubiera intervenido como funcionario del Ministerio Público, el caso de un fiscal que pasa a ser juez, defensor, el mismo caso, mandatario, denunciante, particular damnificado o querellante, si hubiera actuado como perito o conocido el hecho investigado como testigo. Todo esto porque tiene que ver con la imparcialidad. En una película, no sé si la vieron, Jurado 12, bien, es un claro ejemplo. El otro caso es si como juez hubiera intervenido o interviniera en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto es una cuestión clarísima para todos los abogados, es una cuestión de vínculo o parentesco, por lo tanto no va a ser ni independiente ni imparcial. Si fuere pariente de los grados preindicados de algún interesado, su defensor o mandatario. Esto es el inciso tercero, es el mismo caso. Si él o alguno de dichos parientes tuvieran interés en el proceso. Bueno, acá tenemos el caso en el juicio de Maradona, donde hay el hermano de uno de los integrantes del tribunal, creo que era la presidenta, estaba atrás de filmar el documental y la jueza también conocía de ese interés, no sé si lo compartió o no, porque todavía no se ha celebrado el juicio político respecto de la misma, se determinará oportunamente a través de la Secretaría de Enjuiciamiento qué grado, ¿no es cierto?, es decir, en cuánto se vio afectado su independencia e imparcialidad. Pero si sabía de este tema, no debió seguir adelante. Lo que debió hacer era excusarse, siendo que además uno de los letrados ya había planteado la recusación de la jueza y la misma no había tenido eco. 3 veces antes. Sí. ¿Y el doctor Baquet? Sí, Sí. y Rivas también. Bien, bueno, yo me acuerdo de Baquet porque lo escuché a Baquet hablar en un programa de televisión. Sí, No sabía que Rivas 2. Sí, sí, ya sé, ya lo sé. Está muy bien representada la defensa. Yo no tengo que decir tanto. Hay muchos abogados, a ver, la ciudad de La Plata es un pañuelo. Entonces, todos conocemos quiénes son aquellos abogados
que cumple los mandamientos de Futur, que no es un diplomita para poner de adorno en el estudio. Hay que cumplirlo, porque realmente, es decir, uno tiene que ser leal con la contraparte. Los clientes pasan, los colegas quedan, es lo que me enseñaron a mí en la facultad. Así que uno sabe muy bien quién es en la ciudad de La Plata. Bien. También el inciso quinto habla de si fuere o hubiera sido tutor o curador o hubiese estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados, porque lógicamente el curador o el tutor tienen una relación de muchos años y con intereses también creados. Si él o sus parientes dentro de los grados preindicados tuvieran juicio pendiente iniciado con anterioridad o sociedad comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima. Esto es clarísimo. Acá también por una cuestión de interés está, ¿no es cierto?, vedada la imparcialidad o la independencia de quien va a resolver, conocedor de esta situación. ¿Por qué se exime la sociedad anónima? Por una cuestión de que no se sabe quién es el accionista, salvo que tuviera esa información, y entonces su conducta sería totalmente reprochable. Si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo fueran acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratara de bancos oficiales o constituidos por sociedades anónimas. Acá otra vez el interés económico, es decir, es un motivo para excusarse o para recusar al jugador o al acusador. Si antes de comenzar el proceso hubiese sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o denunciado, acusado o demandado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demostraran armonía entre ambos. Acá la denuncia se requiere que sea anterior, pero también nos ha pasado que defensores que son conocedores de que por ahí el fiscal es un fiscal que va a hacer el trabajo con total objetividad, pero que es un fiscal duro, como dicen en la jerga, han hecho denuncias posteriores. Y si bien no está contemplado, la realidad es que no es agradable, a mí me ha pasado, seguir adelante con un proceso una vez que una denuncia. Entonces, en virtud de la amplitud del artículo, del inciso 13 de este artículo, he pedido que se me releve de continuar siendo fiscal porque no voy a tener la objetividad que el caso amerita, con la que debe llevarse adelante el rol del juzgado. Si antes de comenzar el proceso, dice el inciso 9, alguno de los interesados le hubiere promovido juicio de destitución y la acusación fuere admitida. Acá, lógicamente, es muy difícil ser imparcial, independiente o objetivo contra el que está promoviendo un juicio de destitución. Si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, no corresponde. Nosotros tenemos vedado cualquier tipo de asesoría o de consejos. Entiendo que quizá la situación, que el artículo en realidad lo que apunta es al caso de que, habiendo antes sido abogado, alguien emitió opinión o dio su parecer sobre la cuestión. Si tuviera amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo vienen recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso reciban presentes o dádivas, aunque sean de poco valor. Está totalmente prohibido recibir presentes o dádivas, y acá nuevamente se menciona el interés pecuniario o económico. Y finalmente, para todos aquellos casos que no están expresamente previstos, el inciso 13 establece si mediaren circunstancias que por su gravedad afecten su independencia e imparcialidad, y en el caso del Ministerio Público Fiscal, su objetividad. Que incluso a veces hay discusiones que se suscitan luego de la audiencia del 338, porque a veces, por ejemplo, hay discusiones no con el defensor, pero sí con el particular ramificado, porque uno le dice, desde el rol mío, yo puedo hacer esto, esto, esto y esto, usted puede hacer esto, esto y aquello.
Entonces, bueno, a veces el particular notificado, cuando uno aclara qué cosas podemos hacer nosotros dentro del rol objetivo y qué no, dice, ah, pero usted entonces está en contra mía. Le ha pasado colegas que incluso se han hasta habido denuncias cruzadas, con lo que lógicamente el fiscal se excusa de seguir interviniendo porque el bloque acusador tiene, más allá de las diferencias de criterio en cuanto a la acusación, ya tiene una causal, ¿no es cierto?, de roce que hace que no va a ser totalmente objetivo porque generó un malestar en la persona que tiene que llevar adelante la acusación. Entonces, muchas veces los planteos se efectúan luego de la audiencia del 338. Lo ideal es que se hagan, como dijo el doctor, en la audiencia 338. Pero a veces hay apellidos que le ha pasado a otro colega, Martínez o López, que son conocidos, y después cuando han ido, no, dice, lo conozco porque fue compañero de trabajo en otro trabajo que tuvimos antes, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Entonces, bueno, el juez se había ofendido con el fiscal, pero el fiscal toma conocimiento ahí de quién es el imputado. Puede pasar. No tenemos obligación de dejarlo a todos. Aparte, quien designa un abogado particular, viene el abogado particular, viene el defensor a charlar con el fiscal las cuestiones técnico-jurídicas, que a eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de la gran deuda de la ley de víctimas. Es decir, hay cuestiones técnico-jurídicas que los defensores las entienden enseguida y que explicarle a la víctima a veces es mucho más complejo, porque lógicamente entre que están vulnerables, por ejemplo, víctimas de violencia de género, esos problemas de conflictos sociales donde hay amenaza cruzada, daño, no, vos me cortaste la rama del árbol, yo ahora voy con una masa y te volteo el paredón. Lo que estoy contando pasó. Sí, no es que es un chiste, lo estoy contando. Entonces, y el problema sigue creciendo, ¿no? Me quiso prender fuego el auto, o me tiró el combustible en el portón y me lo prendió fuego, o amenazaron a mi hija, es decir, lejos de poner la actitud, el conflicto sigue creciendo, esa víctima no va a querer ningún tipo de solución alternativa, quiere ir a juicio oral. Eso también es algo que nosotros lo vemos. Capaz que cuando llegamos al juicio oral, transcurrió con suerte un año, ¿no? Es decir, teniendo suerte de conseguir sala, que los juicios se puedan hacer en tiempo y forma, no nos enfermemos, no pase nada de nada, y la víctima dice, no, me fui a vivir, qué sé yo, al norte o al sur del país, no me interesa, y ahora además no quiero ir más al juicio, por favor, no me llamen más. Pero lo que cuento pasa en serio, pasa en la vida real. Hay una señora que, por ejemplo, le explicamos que podía participar de las audiencias para el 338, una salida alternativa de manera virtual, y cuando ahora la notifica a mi secretaria que la semana que viene se funciona, dice no, si a mí me dijeron que era por mail, que era virtual, dice yo no puedo ir, porque yo trabajo todo el día y no puedo pedir permiso. Sí, lo que cuento son cosas que nos suceden, ni que hablar de personas que terminan en situación de calle. Sí, hay muchas cosas que coadyuvan lamentablemente a que los juicios también se extiendan, porque la víctima no es ubicable, porque se le rompió el celular, como me dijo un día una de las víctimas, y decía, no sabía que tenía que informar que tenía un número nuevo. Es decir, hay un montón de situaciones que la práctica nos demuestra que la idea es brillante, que lógicamente se descomprime porque hacemos estipulaciones probatorias y porque uno depura la grilla, porque traer 5 policías para que de los 5 policías 4 me digan no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo y 2 se acuerden, lo que pasa es que también necesitamos una plantilla de funcionarios que nos permitan, así como se preparan los juicios por jurado, donde uno se interroga a la víctima, en el caso de no ser una víctima fatal, a los testigos, a los funcionarios periciales, a los peritos, de la misma manera hacer ese trabajo en cada uno de los juicios o de las causas, porque a veces nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, a uno o dos y capaz que no son los que realmente se acuerdan, y después viene otro que aporta
mayores elementos, pero bueno, en ese momento no lo pudimos ubicar. Es decir, todas estas cosas pueden pasar. A nadie le es útil ni le sirve un juicio 5 o 10 años después que sucedió el hecho, porque en ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas. Se mueren los testigos, se mudan, algunos si son grandes pueden tener problemas de memoria, etcétera, etcétera. Es cierto que el tiempo que pasa es la verdad que huye, pero también es cierto que tenemos pocos recursos, que es una realidad, y que con esos recursos hay que hacer frente, y eso lo dicen incluso los jueces correccionales en cuanto a los números que han ingresado en estos últimos tiempos, más con la temática de violencia de género, que ha incrementado mucho la cantidad de ingreso diario. Hay que hacer frente a la conflictiva, ¿no es cierto?, judicial que nos ocupa. Así que el 338 es una herramienta indispensable y de hecho yo redoblaría la apuesta y diría que aquellas causas que pueden suspenderse a prueba en la etapa de IPP no deberían pasar a la instancia de juicio y deberían solucionarse por una cuestión de celeridad y economía procesal la situación del imputado en el momento previo a pedir la requisitoria de elevación a juicio. Sí, lo raro es que en la investigación preparatoria, yo no sé por qué aquellas causas que pueden ser suspendidas a prueba no lo concretan. No sé si hay una orden del fiscal general. No, en general dicen que el tema es que algunos jueces de garantías no quieren, porque el tema es el control del cumplimiento de las condiciones. Entonces, no quieren asumir ese rol. Eso fue lo que surgió, porque yo lo planteé también en esta reunión que tuvimos con ese comité permanente, y surgió ese tema. Y otro tema que también a veces incide en la designación, sobre todo en el Departamento Judicial de La Plata, que por el momento cuenta con una sola sala de juicios orales para la celebración de juicios por jurado, es también el tema de la falta de salas de audiencias. Porque, por ejemplo, las secretarias de un tribunal contaban que previo a designar una fecha de juicio oral, y que además va a llevar como mínimo 2 o 3 audiencias 338, que es donde las partes van a plantear, pero eso se lo van a decir con amplitud en la próxima clase, pero bueno, yo ya las he hecho juicios por jurado, la teoría del caso, y se va a hablar sobre cada uno de los testigos y de los elementos de prueba por la pertinencia y la relevancia. Primero hay que ver que la sala A esté disponible. Entonces, hay un montón de factores que contribuyen de esta manera negativamente a que se pueda terminar en ese famoso plazo de 6 meses, ¿no es cierto?, las causas una vez que están elevadas a juicio y ya con el auto de radicación o citación a juicio que hace el juez en lo correccional o el tribunal oral, sea un impersonal, colegiado o presidente, es decir, juez técnico en un juicio por jurados. Pero sí es cierto que el 338, al utilizarse como herramienta para descomprimir, resulta útil en la vorágine de causas que todos los días llegan a la etapa de juicio. Y aparte que permite a los abogados cobrar antes. Sí, también. Se resuelve en la audiencia preliminar. Sí. Perdón. Sí. ¿Es de carácter transitivo la enemistad manifiesta entre titular y subrogante? ¿Entre titular y subrogante de qué? Un juzgado, fiscalía, porque de repente uno es enemigo como imputado del juez o del fiscal. Y hay subrogante. Y para mí la enemistad es de carácter transitivo, porque siempre el juzgado o la fiscalía, sabemos que nos manejan mucho los secretarios, la segunda línea, pero para pedir la recusación o pedir que sea nulo, el 338 podría ser, todo lo decidido por la enemistad que uno tiene con el titular, pero en ese momento está subrogando a alguien. Entonces... Bueno, pero el planteo de recusación se hace en la misma audiencia. Claro. O sea,
la recusación tiene que existir en el momento de la audiencia. Exacto. Ahora, si con posterioridad a la audiencia, si realizar la audiencia no se planteó esa recusación porque no existía esa enemistad, y posteriormente por razones de fuerza mayor el fiscal cambia o el juez cambia, Sí. bueno, nuevamente habrá que analizarlo en ese momento, porque si el defensor advierte que hay un motivo de recusación, tendrá que hacerlo con posterioridad. No se olviden que el 338 en la última parte también le da a las partes la posibilidad de utilizar esa audiencia una vez más. En 3 oportunidades el 338 permitía hacer esa audiencia. Al comienzo, en el medio, porque el tribunal podía designarla para resolver una cuestión, y al final que le vuelve a dar a las partes la posibilidad de solicitar esa audiencia. O sea que los momentos procesales son varios. Así que si hay subrogancia de un fiscal o de un juez y el defensor quiere plantearlo, lo planteará en cada momento. O sea, en cuanto se radica, cuando se designa la audiencia preliminar o al final. Siempre hay solución. Y también tengan en cuenta dos cosas, perdón, el juez tiene que ser imparcial e independiente, el fiscal es parte. Más allá de eso, debe ser objetivo, pero la función es diferente. Pero de todas maneras, los principios generales del derecho y los que rigen en el procedimiento, que son el debido proceso, el juez natural, bueno, el derecho de defensa del imputado, hacen que si el defensor entiende que alguno de esos principios está en juego, lo plantee. Después se resolverá, formulará protesto o recurrirá a la alzada, depende de la instancia procesal en que se encuentre. En cualquier momento que surja la recusación puede ser tratada. Yo le quería dar por ahí un pantallazo a lo que preguntaba César. No se transmite. Las causales de recusación son personales del funcionario. Lo que no quita que puedas recusar a otros funcionarios porque asumen una misma actitud que la que tenía el funcionario que recusaste previamente. Pero no se transmite. Esta era un poco la pregunta tuya. Vos suponete, recusás al juez titular, viene un subrogante y puede ser que haya una mala predisposición de los funcionarios, pero tendrás que identificar ese funcionario y pedir el apartamiento o la sustitución si es un funcionario que no es recusable, y si es recusable, pedís la recusación. Pero no por el hecho de estar en el mismo juzgado, bajo el mismo número de juzgados, ya se convierte en una causal de recusación. Hay dos tipos de causales, objetivas y subjetivas. Por ejemplo, cuando la doctora te decía de que una acusación, una denuncia, por ejemplo, de jury, que ya tiene la acusación, es un hecho objetivo, ¿sí? Pero cuando no llegó a la acusación y el juez se aparta igual, por lo que eso es subjetivo, ¿se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Bueno, entonces puede pasar que, qué sé yo, que yo soy amigo de mi jefe, y soy secretario, y bueno, y César me cae mal porque denunció a mi jefe. Puede pasar, como en cualquier grupo humano, pero lo que tenés que es identificar claramente dónde está el problema y plantearlo. Si es un funcionario susceptible de recusación, lo recusás. Si no, se pide el apartamiento o la sustitución. Sí, aparte, los secretarios pueden ser recusados por las mismas causales que puede ser recusado el juez o el fiscal. Así que si hay una posibilidad de que uno dice el secretario, como era el secretario del juez, el juez fue recusado, va a tener la misma actitud, y bueno, recusemos al secretario, si está previsto. Sí, o a veces piden directamente en la misma, yo lo he visto en la etapa de instrucción. No, este instructor no, porque no lleva la causa en el tiempo, que es más lento, quiero que le designen a fulano, o sultano, o el que quieren. Eso también lo han hecho, respecto de instructores judiciales, por ejemplo. Perdón, una consulta. Sí. ¿Alguna vez han visto una suerte de recusación respecto del abogado patrocinante del particular damnificado porque se lo equiparó por una suerte de analogía respecto de el fiscal? No, Porque se invocó que el abogado patrocinante del particular damnificado tiene una relación sentimental con el particular damnificado, y eso haría que pierda esa suerte de alegado deber de objetividad que invoca quien lo recusa. Y pero la recusación no está prevista para no, pero el particular damnificado. Yo anticipo que para mí es una absurdidad total, pero lo veo ahora en una causa. Bueno, habrá que pedir a la alzada que arroje luz, porque
De hecho, lo que yo digo, el particular damnificado, como parte, es decir, y como representante de la víctima, tiene un rol mucho más subjetivo, incluso en la formulación de preguntas, que el fiscal. No es asimilado al fiscal, aunque haga una acusación privada. Pero hasta incluso la naturaleza del vínculo, el particular damnificado con la particular del abogado, el particular damnificado, el particular damnificado es naturaleza contractual. Exactamente. ¿No? Y está basado en un vínculo de confianza. Exactamente. Y no tiene esta suerte de objetividad que bien tiene el fiscal. Exacto. Pero Al contrario, va a tiene un recusar responsable de ataque a su cliente. Bueno, Claro. lo que pasa que yo lo planteo porque realmente todavía no salgo del asombro. Este es un planteo que se hizo en una causa donde la jueza garantía con buen criterio en 2 líneas lo desestimó. Claro. No obstante lo cual, la defensa insiste en plantear una reposición, una apelación de subsidio respecto de esta decisión que me parece la correcta. Pero, ¿cómo van a recusar? Porque el Particular. profesional sea el novio de la Yo víctima. estoy totalmente de acuerdo, lo planteo por si alguna vez No, no. vieron la experiencia de tierra. No, Es gracias que a no Dios. está previsto tampoco. Además que no está previsto. Igual hemos visto cada cosa. Sí, hemos visto todo. Incluso Para cobrar. Incluso la ley de proceso profesional, Sí, cuando establece las causales absolutas de incompatibilidad para ejercer el rol de abogado, establece que hay una excepción, incluso en el ejemplo para el Masia, que sería el presidente de la República, aun siendo abogado, bien puede ser abogado sus ascendientes, descendientes, cónyuge, o con quien esté unido convivencialmente. Entonces, si el presidente de la República, siendo abogado, está acentuado, está en incompatibilidad absoluta, incluso un magistrado puede ser abogado en causa propia de un cónyuge, ¿cómo van a impugnar la posibilidad que tiene un particular damnificado de designar incluso a su pareja? sí. Medio insólito. Sí, porque la son verdad que bien sí. papás. Salgo el asombro y apelo a la experiencia que tiene usted. No, no, nosotros yo no lo he visto eso, pero me parece muy, muy criterioso la resolución de la jueza de garantía, que lógicamente no va a ser lugar a la reposición, porque ya dio su opinión al respecto, y que después irá, ¿no es cierto?, a la alzada, y bueno, verán. En el, Bueno, yo lo titulo el famoso manotazo ahogado. Pasa que me parece tan burdo, incluso estratégicamente al fin de la defensa, no deja bien parado que lo plantee. no, no, por supuesto que no, y menos ahora a la luz de las nuevas facultades que la ley 15232 otorga a la víctima. Pero Es decir, claramente si el abogado puede ejercer según la ley de ejercicio profesional, según la ley arancelaria y según la ley de la caja, la representación o el patrocinio técnico respecto de con quién está unido convivencialmente, al punto tal que puede renunciar a los abogados, a los honorarios y no deben honorarios, ¿cómo se va a plantear la recusación cuando la ley expresamente permite y lo prevé que pueda exigirlo? sí, sí. Sí, pero si el abogado no puede representar a sí mismo, Claro. la verdad que ese planteo que hicieron no lo vi nunca, pero Yo lo planteo porque honestamente no salgo de la zona. Sí, por allá alguien. Hola, Sí, tal? ¿qué tal? Yo me dedico a hacer más familia Sí. patinado, pero estoy bien, vengo a oír y a aprender. ¿y qué hace acá, doctora? Me encanta el derecho penal y me encanta escuchar. Pero igual hay Pero cuestiones de lo hay civil que tiene coletazo en lo penal. penal, que eso sí. Bueno, adelante, la pregunta. Pero voy a ese comentario. Me ha pasado en familia que fue una decisión judicial, fue una decisión del juez en una causa. Yo defendía a una mamá y el abogado del papá de una criatura era el abuelo paterno, o sea, el papá del que defendía. Y era tal la obsesión, era la época todavía que era todo papel y que uno iba al juzgado a presentar, que los mismos chicos de la mesa de entrada del juzgado me decían, yo estuve 3 meses para poder ver el expediente, no lo podía ver, porque siempre estaba despacho, porque todos los días, 8 menos cuarto de la mañana, el señor estaba paradito ahí, firme, con algún escrito, que eran libros, la verdad que era mucho mejor literario que abogado, ese señor, sin desmerecer su conocimiento, pero la verdad, los escritos eran eternos, de 20, 30 páginas, todos los días estaba ahí paradito presentando algo. Entonces, sin que yo lo pida, la jueza pide que se aparte. Primero se lo aconseja, obviamente no lo hace. Después se lo pide expresamente
¿Y qué hace? Pone de abogada a una de su estudio, a una chica de su estudio que terminó renunciando porque pobre piba, ella misma me lo dijo, porque tuve la posibilidad de charlar con ella, la volvió loca este señor. Entonces, en ese caso, el mismo juez fue el que primero se lo aconsejó y después se lo pidió expresamente y lo sacó de la causa, porque era imposible seguir adelante. Estoy hablando de una causa de familia donde estábamos peleando un régimen de visita. Por ahí voy al fundamento, ¿no? Entorpecía enormemente, de hecho, bueno, el fundamento era el entorpecimiento, en llegar a un acuerdo, porque cuando la jueza tenía acceso a las dos partes, mamá y papá, podía llegar a un acuerdo, pero intercedía al abuelo, Y ahí presentaba el libro y se armaba un lío. tomó uno, tomó otro, ¿no? Tremendo. Entonces, No, pero acá lo que está cuestionando como un exceso de subjetividad por parte del acusador, es decir, del acusador privado, pero que le corresponde, porque es la ficción. en este caso también correspondía, o sea, podía El ser. particular damnificado tiene las mismas facultades que el fiscal, entonces el abogado que lo asiste tiene esta suerte de deber de objetividad que yo realmente no lo veo. No dice eso el Es al código. revés. Nada lo veo. Es al revés. Es al revés, no dice eso el Yo código. voy a decir para que nadie escuche una soberana ridícula, Exacto. aprovecho a preguntarle a usted No. tiene experiencia. No, y en todo caso, incluso si el letrado quiere que le pregunte al área de disciplina a ver qué aconseja en ese caso. Ese es el tema. Porque nadie puede cercenar el derecho de defensa de otro más allá del rol que cada uno cumple. No, A eso está la regla de juego. no, pero además al ser particular damnificado tiene un interés particular. Y Exactamente. el abogado representa ese interés, Exacto. tiene un deber reforzado en relación a la particularidad del interés, a lo más intenso del interés con respecto al resto de la sociedad. Lo dice el artículo 1 del Código de Ética. Exactamente. Entonces, justamente en todo caso, estará honrando ese deber reforzado. Bien. No están preguntones hoy. No, están cansados. No, por ahí una cosa que Sí, me gustaría que explicaran, que me parece que quedó en el aire la diferencia entre imparcialidad y objetividad bien clarita. sí. Porque uno ve las causas, viste, que confunden el recurso a los fiscales por Exacto. imparciales. Bien. El tema es así, la imparcialidad es una característica propia de los jueces. El juez es un sujeto procesal, pero no es parte en el proceso. El juez justamente es director del proceso y esa función además surge porque se utiliza supletoriamente el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por eso la función que tiene de ordenar, de dirigir, de interrogar a las partes, en este caso al fiscal, que tiene que ser objetivo, es decir, yo no puedo acusar a alguien o pedir condena porque aplico la teoría del hombroso, no me gusta el color de piel, o no me gusta que tenga un adicto, o no me gusta que tenga canas, como por ejemplo mi marido, etcétera, etcétera, se las tiene que tener. Bueno, la cuestión que la objetividad tiene que ser con elementos que permitan realizar la acusación, con elementos ciertos que acrediten la existencia de un hecho y la autoría. Entonces, esa es la diferencia, es decir, mientras que el fiscal no oculte prueba que favorezca al imputado, que eso es una falta grave. De hecho, hasta el código nos faculta hacer preguntas a una sabienda que la respuesta puede ser favorable para los intereses del imputado, pero lo dice el código, dentro de esa función de objetividad. Y el juez es imparcial y lo que hace es, incluso en el interrogatorio, que bueno, el doctor lo ha hecho por la experiencia, las preguntas aclaratorias, cuando hay alguna respuesta quedó por la mitad, fue interrumpida o entiende que debe ser, ¿no es cierto?, extendido un poco más en cuanto a la manifestación del testigo o del perito. Esa en sí es la diferencia entre el juez que es sujeto procesal pero nunca parte y el fiscal que es parte en el proceso junto con el defensor, el imputado y el resto de las partes que el código admite. Perdón, como fiscal de juicio, Sí. ¿le cuesta mucho bajar la acusación? No. No, si no tengo elementos, no tengo elementos. Es decir, yo tengo que tener configurado el tipo penal.
Si no tengo configurado el tipo penal o no tengo lesionado el bien jurídico tutelado, como el caso que hablaba hoy de la tenencia, a mí no me cuesta, lo que pasa es que tengo que tener elementos. Sí, recuerden por otra parte Claro. que el fiscal de instrucción no es el mismo que el Claro. en el juicio. Claro. Entonces está Ese es menos el ejemplo de comprometido efectividad, con algún precisamente. error que se Claro. hubiera cometido. Pero hay caso concreto, real. Llega la etapa del juicio y antes del 338, la supuesta víctima de robo agravado en despoblado y en banda y con uso de arma de fuego, viene y dice, no, el imputado no me robó la policía. Y el fiscal, uno lo ve desde adentro como defensor y dice, escúchame, tenés que dejar la acusación, tenés que bajar la acusación. Y sin embargo, no lo hace. Lo que pasa es que el fiscal ve, perdón, Sí. esto lo voy a decir yo como defensor, Sí. si no parece que vos estás defendiendo No, lo que no. el fiscal de todo. Entonces, vos no le podés pedir que elija lo que pasó al último cuando hubo otras cosas distintas al principio. Era un error que al principio uno por inexperiencia lo comete. Viene un tipo y dice, se nos apareció la víctima, vino este tipo y dijo tal cosa. Y la realidad es que cuando ves en perspectiva el proceso, tiene que ser apoyado en hechos objetivos esta nueva declaración tiene que estar justificada y no se puede desconocer lo que dijo antes. Entonces, no es una falta de objetividad, sino una evaluación más concreta de todo lo que tienen a la vista. Y además, como declaró bajo juramento de ley, si mintió y perjudicó al imputado, es en la etapa de debate donde tiene que ratificar o rectificar los dichos, y ahí yo pediré por la posible comisión de un delito de acción pública, que sería el falso testimonio, que se forme causa y se investigue por separado a ver qué pasó, sí, por qué llegamos, pero el tema es que lo que manifiesta fuera del juramento de ley, si bien me va a servir como indicio para saber por dónde empezar el interrogatorio, lo ideal es que lo haga en el debate y frente a los jueces para poder peticionar lo que corresponda respecto de ese testigo que no sabemos en cuál de las dos oportunidades dijo la verdad o dijo una mentira. Suele suceder, es lo que planteaba usted. A veces llegan a juicio las víctimas y en realidad dan una versión distinta que descompromete al imputado, obviamente. Es frecuente que ocurra eso, ¿eh? No, Sí, no sí. es tan improbable. El caso concreto Bueno, se pero presenta con abogado. los fiscales en general, conozco La Plata, ¿no? Sí. Generalmente no tienen problema en decir desisto de la acusación porque si me viene a decir semejante cosa al imputado, ¿con qué sigo adelante? Y ocurre varias veces. Nosotros ha pasado un montón de veces. Sí. Claro, en este caso, Tienen lo valentía acusaron de los falso fiscales. testimonio. Ahora, yo como defensor dije, no, falso testimonio no, falso denuncia. Acusarlo por falsa denuncia. Después se verá cuál es la calificación legal. Usted sabe que la calificación legal a veces la termina determinando la Corte y llega al recurso extraordinario. Es decir, eso y la pena son totalmente modificables, depende de las instancias de alzada. Es decir, uno va trabajando, es como cuando el fiscal califica de una manera y después cuando llega el testigo dice, bueno, no, en realidad se levantó un poquito el buzo, pero yo el arma no la vi. Entonces, o no hay robo con arma, o no hay amenaza grabada, etcétera. O dice, tenía un arma de fuego, o portaba un arma de fuego. Resulta que no es apta para el disparo, entonces no está para su inmediato uso. Pero todo eso va a surgir de distintos elementos. A veces la pericia quedó pedida, no se buscó el resultado, los tiempos también son plazos fatales para el fiscal de instrucción, los plazos de la IPP. Entonces lo elevan coloquial, que después se agregue y después nos encontramos con esto. Entonces ese es el tema. Claro, Pero de frente a la hecho, actividad jurisdiccional, discúlpeme, tengo una colega que el otro día desistió en una causa que salió en todos los diarios, una persona imputada de abuso sexual con acceso carnal que había estado 4 años detenido, no había alimentos. Creo que fue el mes pasado o a principios de este mes. yo me refiero a que llegar a un juicio oral con todo lo que significa en gastos para el Estado, Y yo lo entiendo. el dispendio de actividad y aparte. Pero perdón, discúlpeme. ¿Y la víctima por qué dijo que era blanco y María dice que era negro? Porque dijo la verdad, tenía miedo a la policía. Una causa armada por la policía. Está bien, pero usted también puede venir a declarar. Usted ya me está cambiando de lugar la pelota. Acá hay una el juego.
Claramente, el fiscal tiene que ser objetivo, pero no sabe si a la víctima no la apretó. Exactamente, también. Por eso es que nosotros preferimos llegar a la instancia del juicio, porque es muy difícil y además también para preguntarle, por ejemplo, al personal policial, cómo se llegó a esa persona, cuáles fueron las medidas de investigación, qué elementos de prueba tenía, por qué fue aprendido, etcétera, etcétera. Los plazos hasta llegar al debate, Sí. porque son un hecho del 2022, que ya hace 2 años creo que fue que la presunta víctima o sea, se desdijo de su denuncia y recién hay fecha de debate para el 2028. Bueno, lo que pasa es que si tuviéramos, como digo yo, el doble de órganos jurisdiccionales, el doble de fiscales, yo en vez de tener apenas 3 secretarios empleados tuviera 20 y seguramente que la justicia funcionaría de otra manera, ¿no? Y hubiera más salas. También, y hubiera más salas, y no tuviéramos alacrán en el subsuelo del edificio todos los febreros, etcétera, etcétera. Qué lástima que no aprenden a escribir a máquina, pues si no. En realidad, esto también tiene un llamado de atención para los defensores, para los que ejercemos libremente, por ejemplo, todo lo que decían los doctores en cuanto a la audiencia de 38 es una oportunidad extraordinaria para reencauzar como venimos la defensa y para solucionar el conflicto. Pero si nosotros adherimos a lo que la fiscalía, vamos a ver qué pasa más adelante, estamos haciendo perder el tiempo a nuestro cliente, a la justicia, generamos el cúmulo, cuando como defensores tenemos la facultad y tenemos la posibilidad de encontrar soluciones rápidas y favorables para nuestros clientes. A ver, hay que confiar en las instituciones. Esto generalmente a mí me dicen algunos defensores más jóvenes, no, porque esto es tal cosa, la causa está armada, o el fiscal no leyó, o el juez no lee. No puede ser leer. Los fiscales son comprometidos con su trabajo. Habrá errores como en cualquier actividad humana, hay que confiar en las instituciones y si el planteo es personal, es que lo escuchan. Y es la mejor oportunidad que tenemos para solucionar eso, es esta etapa. Es más, en una causa, yo no me acuerdo si era con vos o con otro defensor, yo iba a pedir un sobreseimiento y la jueza, una de las juezas de este departamento judicial de La Plata, era una causa que era unipersonal, pidió que viniera la víctima y que lo mismo que había manifestado la fiscalía lo dijera ahí porque ella quería estar exactamente, ella quería valorar en forma inmediata y de hecho lo hacemos en muchas causas que se aplica porque hay un fallo minoritario en las lesiones leves, es decir, lo que es género, agravadas por violencia de género, un contexto de violencia de género o amenazas o desobediencia, donde nuevamente la pareja está conviviendo o la persona se fue a vivir a otro lado o dice no, él mejoró, cambió después que esto, hizo terapia o concurso. Es decir, la razón es que la víctima de entonces está presente el defensor, está presente la jueza, está presente la fiscalía y se la escucha no sobre el hecho, sino para que nos cuente cómo está, si el temor, si la vulnerabilidad, es decir, se explaye respecto a todas esas cuestiones y en forma excepcional, en algunos casos, gracias al fallo de Carral, creo que es y Buyú, se está otorgando suspensión de juicio de prueba en esos casos. Eso también lo hacemos. Lo que pasa es que es un trabajo artesanal, porque es caso por caso. Es decir, cada caso es único y cada caso necesita el tiempo, ¿no? Para poder llegar, ¿no es cierto?, a una solución que satisfaga los intereses de todos. Doctora, el caso que planteaba es tuyo, ¿es tuyo? Sí. Que Nuestro, sí. tiene 2 años para hacer el juicio oral. ¿Y por qué no pide una audiencia preliminar? Ya se hizo la 338. No, pida otra, porque son multipropósitos ahora. Entonces, utilice el arma, se le da el mismo código. Y en todo caso, Pida la asignación de audiencia y haga el planteo ahí. Yo he visto en el TOC 3, por ejemplo, 6 audiencias multipropósitos de terminar la etapa de prueba, por ejemplo. Una audiencia, por la testigo, por lo que está diciendo. sí, la audiencia se la va a dar seguro. ¿Qué más quiere el tribunal o el juez que sacarse una causa de encima? Terminarla antes del juicio oral. 38 es multipropósito ahora. ¿Se imagina? Llega la víctima y dice, no, me robó la policía, no el señor. Sí.
Entonces se está perdiendo un tiempo y aparte, Pero no lo pierdan el tiempo, pidan la audiencia. Pero sí. ¿Eh? Y se ve la testigo. claro, Se ve la testigo, así que va a ser testigo. O Porque sea, la víctima. claro, exacto. la propuesta. ¿Hay más preguntas? Bueno, no hay más preguntas, no queda más que agradecerles y bueno, disfrutar del lujo que tuvimos de expositores, la experiencia y la capacidad de cada uno de ellos que han demostrado en muchísimos años al servicio de la justicia, y esto no puede hacer más que ponernos felices como abogados de poder contar con estos intercambios que genera el Instituto de Derecho Procesal presidido acá por Juan. Y bueno, no nos queda más que agradecer a los expositores y pedir a ustedes un aplauso enorme para ellos.